Shalom, shalom, bienvenidos. Shalom. Estamos por hacer la parte 2 de la señal de Jonás. Este libro que nos pareció bastante interesante, donde vemos mucha profecía por parte del Eterno, donde nos deja un hermoso y un bonito mensaje que ahora ya vamos a verlo y nos va a ayudar a reflexionar sobre los tiempos en los que estamos viviendo. Amén. Espero que les sea de bendición como nos fue para nosotros. Amén. Amén. Vamos a dar comienzo. Sí. Adelante. Como siempre lo hacemos una bendición porque hacemos lectura de la Torá, hacemos la lectura de las Escrituras. Recordemos, siempre tenemos que agradecer que el Padre es misericordioso y nos ha proporcionado de su palabra que está al alcance de nuestras manos. Podemos estudiarla, podemos escudriñarla y siempre tenemos que ser agradecidos en ese sentido, porque después el Ruach, el Espíritu, es el que nos guía en el discernimiento. Más allá de la versión que tengamos, tenemos que dar gracias, si bien es Él el que nos va a guiar, el que nos va a mostrar todos los caminos y las cosas. Así que tenemos que siempre estar agradecidos por tener la palabra. Sabemos que vendrán, en los tiempos finales, vendrán épocas difíciles en donde ya la palabra no se va a conseguir tan fácilmente como hoy lo podemos hacer. Hoy en internet tenemos distintas versiones, podemos conseguir las traducciones que querramos, irnos a años antiguos, irnos a años modernos, actuales. La verdad que hoy tenemos una diversidad de la palabra a nuestro alcance y yo creo que el Eterno es el que proporciona esta bendición para todos nosotros. Entonces por eso siempre agradecemos con una bendición por la Torá, con una verajá, que yo siempre la digo en hebreo y después la repito en español para aquellos que van entrando y no tienen como costumbre por ahí estas bendiciones en hebreo. Ya vemos que tarde o temprano el Eterno va a restaurar nuestro lenguaje, nuestros labios. Nosotros lo único que hacemos es tratar de entender el lenguaje en el cual se escribió la Torá, las Escrituras. Amén. Amén. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar benu mikol hamin, benatan lanu et torato. Baruch atah Yud-Het Vav-Hei noten haTorá. Bendito seas tú, Yud-Het Vav-Hei, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has otorgado tu Torá. Bendito seas tú, Yud-Het Vav-Hei, el dador de la Torá. Bejen Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amén. Amén, amén. Bien. Bueno, vamos a comenzar con esta segunda parte de lo que es la señal de Jonás. Recordemos que en la parte número 1, que ya se encuentra... ya está no está todavía. Va a estar disponible próximamente en el canal de YouTube. Shalom, hermano Marco, bienvenido. Va a estar en el canal de YouTube. Vamos a subir la primera parte. Yo los invito a que estén atentos para que puedan verla, aquellos que no pudieron verla, y estuvimos hablando con respecto a la similitud, a lo que Yeshua dijo con respecto a que se les iba a dar solo la señal de Jonás, y ahí aclaramos, explicamos con respecto a esto, también con respecto a la vida de Jonás, a lo que sucedió cuando él es arrojado al mar. Nos quedamos en aquella primera parte con respecto en el nombre de Jonás, que en hebreo es Yoná, que significa paloma.
y veíamos que paloma en las escrituras, la paloma nos hace alusión a lo que es el Espíritu Santo. ¿Y por qué sabemos esto? Ahora Marcelo nos va a leer. En Lucas 3, 21 dice, 21-22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Yeshua fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Amén. Y también lo encontramos en Marcos 1:11. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Perdón, era en el 10. El 10. Y luego cuando subía del agua, vio abrirse el cielo y el Espíritu como paloma que descendía sobre él, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Vemos, digamos, a ver, los apóstoles estaban narrando el bautismo de nuestro don Yeshua, la inmersión que le estaba proporcionando Juan el Bautista, y que sucedía este evento tan especial, ¿no es cierto?, que era que descendía el Ruach sobre nuestro don Yeshua, y se abría el cielo y salía esta voz que decía, tú eres mi Hijo amado. Así que esa es la evidencia que nos muestra que la forma corporal del Espíritu es justamente una paloma. ¿Amén? Es una en forma de paloma. Entonces, al ya tener una noción de lo que significa la paloma en la escritura, que nos hace alusión o referencia al Espíritu Santo, miremos esto y analicemos esto. Recordemos que Jonás es enviado a Nínive. Entonces, ¿quién está siendo enviado a Nínive? El Espíritu Santo. Miremos esto también por parte de Yeshua, que él también, que sobre él desciende el Espíritu Santo. Vemos lo que nos dice en Juan 14, voy a leer, y también nos habla con respecto al Espíritu Santo. Juan 14, 15 voy a leer. Dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Paracleto. En otras traducciones dice otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de la verdad, al cual el mundo no puede recibir, pues no le ve ni lo conoce. Vosotros lo conocéis, porque está en vosotros y vosotros estáis en él. Amén. Miren lo que nos está señalando este pasaje. El mismo Yeshua está hablando que se les iba a enviar, si ellos guardaban los mandamientos, se les iba a enviar el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Esto que habíamos visto, que había descendido sobre él como paloma. Bien, sigamos, nos dice más adelante, en el 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Más adelante notemos lo que dice en el versículo 25, estas cosas os he hablado estando con vosotros. Yeshua les está diciendo, pero el Paracletos, es decir, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os dije. ¿Qué nos está enseñando? Que estamos en esa época donde iba a ser enviado el Espíritu Santo. ¿Qué significa tener el Espíritu Santo? En Ezequiel 36, del 26 al 27, nos señala que aquellos que tienen el Espíritu Santo, el Espíritu de Santidad, el que está mencionando el de Yeshua, de hecho, él mismo lo explica, son aquellos que guardan los mandamientos y tienen la fe en él.
Entonces, eso significa tener ese Espíritu Santo, espíritu de santidad. Y aquellos que tienen el Espíritu Santo son los que dan testimonio de él. ¿De qué manera damos testimonio? En nuestras vidas, predicando la palabra. De hecho, fue a lo que fue enviado Jonás, como lo hemos conocido, ¿no es cierto? Con el nombre de Jonás, es enviado, el Espíritu Santo es enviado a predicarle a un pueblo. Ahora Marcelo nos va a leer justamente esta parte del libro de Jonás. Amén. Jonás, voy a leer el capítulo 1 completo. Vino la palabra de Yudhet-Bat-Hei a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Yudhet-Bat-Hei a Tarsi. Descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsi, lejos de la presencia de Yudhet-Bat-Hei. Pero Yudhet-Bat-Hei hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamó a su Dios, y echando al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijo cada uno de sus compañeros: venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo, y temo a Yudhet-Bat-Hei, Elohim de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera, y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Yudhet-Bat-Hei, pues él se los había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Yudhet-Bat-Hei y dijeron: te rogamos ahora, Yudhet-Bat-Hei, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Yudhet-Bat-Hei, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Yudhet-Bat-Hei con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Yudhet-Bat-Hei e hicieron votos. Pero Yudhet-Bat-Hei tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Amén. Shalom, shalom, hermanito Daniel. Mire todo lo que hay en un capítulo de Jonás. Es algo tremendo, ¿no? Porque vemos primero lo que decía Ivana recién, su nombre que era el espíritu que iba a ser enviado. Después tenemos el nombre de su padre, eso ya lo comentamos en el video anterior, Amitai, que también es algo importante.
y dice, vino palabra de Yud-Heh-Vav-Heh. Recordemos quién es la palabra de Yud-Heh-Vav-Heh. Ya lo comentábamos anteriormente, el video anterior. La palabra de Yud-Heh-Vav-Heh es nuestro don Yeshua. Él es el que vino a Jonás y le dijo, levántate y ve a Nínive. Él le dio una orden. Entonces, miren. ¿Cuál era el nombre de Amitai? Amitai significaba el verdadero. Entonces, por eso, este es el verdadero, es el verdadero. Vemos cómo todo tiene significado y todo tiene sentido, y no por casualidad. Otra cosa que nos está diciendo en los primeros versículos es que él decidió irse en contra de lo que había sido mandado, esconderse del Eterno, irse lo más lejos, irse en el sentido contrario al Eterno. Y pensó, dice, bueno, voy a ir a Tarsis, tomó camino a Tarsis, pero descendió a Jope, que es el primer puerto. Y vemos cómo Jope es otra vez apunte profético. Vemos muchas cosas, cómo se van acomodando y vuelven a suceder mucho tiempo después. Porque recordemos que Jope fue la ciudad donde Pedro fue y donde a Pedro se le vino la visión de que él vaya a predicar a la casa de Cornelio, que vaya a predicar a los gentiles, que vaya a predicar a las personas que querían aprender, que eran buenas, que eran bondadosas, pero querían aprender. Si bien aquí Nínive no era bondadosa, no era buena, porque dice que la maldad llegó hasta el Eterno, quiere decir que era un pueblo malvado, un pueblo que hacía las cosas malas, que no caminaba en la Torá, que no conocía, desobedecía. Entonces, pero lo toma a Jonás y le dice, ve a predicar a esa ciudad. Miren lo importante, porque Nínive para ese entonces era una ciudad que era enemiga del pueblo de Israel. Sin embargo, el Eterno manda a un hebreo, un enemigo público de esta nación, de este pueblo, de esta ciudad, a que vaya y predique y pregone contra esa ciudad. Amén. Algo también importante, antes de que antes de que avancemos, es que el Eterno permite, si bien Jonás está huyendo de la presencia del Eterno, el Eterno está permitiendo esto, porque él sabemos que es el creador y puede hacer que listo, ya rápido esté en Nínive, aparezca en Nínive y listo, les predique y ya está, se termina todo. Pero no, el Eterno permite todas estas cosas. Él permitió que fuera a Tarsis, que fuera a Jope, permitió que subiera a ese barco. Y ahora vamos a ver algo muy importante y que también está relacionado con cuando vino nuestro don Yeshua. Y vemos que el estar, Jonás, el estar al subirse al barco, al estar allí en esta nave con estos hombres, estos marineros que no conocían del Señor y que cada uno tenía sus propios dioses, los vemos a cada uno pedir a su Dios porque se vino una tempestad. Aquí nos apunta y aquí nos hace recordar del Nuevo Testamento o del Brit Hadashah, la parte en la que Yeshua está en el barco con sus discípulos. Mateo 8, 23 al 27 dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que pereceremos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún el viento y el mar le obedecen? Vemos tal similitud que, es más,
hablábamos nosotros de la señal de Jonás, que él reprendió a los fariseos y le dijo, esta generación malvada no verá más que la señal. Eso es lo que veíamos en el video anterior, no verá más que la señal de Jonás, que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez. Pero vemos no que solamente eso. hay más similitud en Jonás, y en el cual nosotros debemos escudriñar y aprender, y nos vamos dando cuenta cómo Jonás, desde tiempos antiguos, nos viene enseñando el apunte profético a nuestro don Yeshua. Entonces vemos cómo Jonás es justamente el único que iba en contra del Eterno, era Jonás, porque la naturaleza estaba con el Eterno. Los marinos creían en el Eterno. La suerte estaba con el Eterno, porque dice que ellos echaron suerte y todo apuntó a Jonás. A Jonás. ¿Quién era el que estaba provocando esto? No fue casualidad. No fue esa suerte que uno cree que fue suerte, miren, no, fue el Eterno. Miren lo otro importante, cuando él menciona, soy hebreo y temo al Elohim de los cielos, temo a Yud-Heh, Elohim de los cielos y de la tierra, que creó los cielos, el mar y la tierra. Ellos tuvieron temor del Eterno. Ellos reconocieron al único creador. Aquellos hombres que tenían otros dioses, que cada uno rogaba y pedía a su Dios, ellos tuvieron temor del Eterno en cuanto Él les dijo, en cuanto Él se los declaró quién era Él. Entonces vemos también otra similitud. Si bien no sabemos que Jonás no es Yeshua, ¿no es cierto? Pero nos está apuntando a aquel momento que después Yeshua se replica con Yeshua. ¿Y qué les dice? Que le dice que lo arrojen al mar para que se calme el mar y así calmar el mar, y así se calmó el mar. Entonces, ¿quién es el que calma el mar? ¿Quién es el que le da órdenes al mar, al cielo, a la tierra? El Eterno. Y muchos dicen que Yeshua no es Elohim, que Yeshua no es el Eterno. Sin embargo, lo vemos aquí con Pedro, con sus discípulos, dándole orden al cielo, al mar, a la tempestad, y la tempestad se calma. Entonces, ¿cómo pueden decir o cómo pueden blasfemar contra el Eterno diciendo estas cosas? Porque es una blasfemia contra el Eterno decir que Yeshua no es Elohim. Y aquí estamos viendo cumplirse esto, que en aquel momento, en el tiempo de Jonás, quien calmó la tempestad fue el Eterno. Quien manejaba los cielos y la tierra era el Eterno, y quien lo sigue manejando por medio de su palabra, por medio de Yeshua. Amén. Sí, es interesante cómo dice Jonás 1:12, donde dice, y dijo a ellos, agárrenme y arrójenme a él, al mar, y se calmará. Y esa palabra, agárrenme, justamente proviene del Strong, en el hebreo, ¿no es cierto? Proviene del Strong 5375, que es nasá, que es acarrear. Es una raíz primaria que también significa elevar, acarrear, hacer acepción, aceptar, acepto, admitir, agradar, aliviar, alzar. Vemos como Jonás le dice, agárrenme, álcenme y échenme por la borda. Nosotros vemos que nuestro Adón Yeshua fue elevado. Hay una enseñanza donde vemos, porque muchos dicen, no, pero Moshe hizo una serpiente y la elevó en un mástil para que todo el pueblo... ¿Y qué pasó con esa serpiente? El pueblo miraba a la serpiente y se salvaba. La que salvaba no era la serpiente de bronce, sino la fe de las personas que miraban, y el poder del Eterno fluía para ellos y los sanaba de las picaduras de las serpientes. Entonces, así como ese poder elevado, nuestro Adón Yeshua fue elevado en una cruz para hacernos salvos a todos, para que su sangre nos redima de los pecados. Otro apunte profético que vemos en Jonás. Si bien, como decimos, Jonás no tuvo
no calmó las aguas, no calmó la tempestad, no le dio orden a la tempestad. Jonás fue el instrumento por el cual el Eterno calmó las aguas. En cambio, recién leíamos, nuestro Adón Yeshua le ordenó a la tempestad que se calme. Él fue el que le dio una orden. En cambio, en Jonás vemos que es un apunte profético, pero Jonás no dijo, cálmense las aguas y se calmaron. No, tuvieron que hacer una acción. Los marineros echaron por la borda a Jonás y ahí se calmó. Vemos cómo el Eterno tenía todo bajo control. Otra cosa interesante es que estos marineros hicieron todo lo imposible para llevar la barca a tierra. No querían tirarlo por la borda. Es más, eran comerciantes y hasta echaron las cosas que ellos comerciaban, las tiraron para que no se rompa la barca. Hicieron un gran esfuerzo. Una vez que se enteraron, igual intentaron llegar a tierra firme, pero el Eterno no se los permitió. Dice que la tormenta se embraveció más, la tormenta más arrasió. Entonces, la única que les quedó fue orar, pedirle al Creador, tener una transformación. Estos marineros creyeron en el Creador en ese momento. Noten esto también importante, que recién lo mencionaba, que la sangre del sacrificio de Yeshua nos salva, ¿no es cierto? Es por medio de él que somos salvos, aquellos que no éramos pueblo. Y miren, acá estos marineros le pidieron al Señor, miren lo que hacen, ellos les piden que no se les impute sangre inocente. Ellos cuando claman al Señor, cuando hacen esa oración y ofrecen sacrificios y le claman al Eterno, y luego de haber lanzado a Jonás al mar, le claman, ellos se arrepienten, ellos son salvos, ellos obtienen la salvación, ellos que no eran pueblo, porque no eran parte del pueblo, no eran pueblo del Eterno, pero sin embargo reconocen al Eterno, escucharon a Jonás, que es un apunte profético de Yeshua, escucharon a Jonás, hicieron lo que Jonás les dijo y fueron salvos, y la tempestad se calmó y fueron salvos. Vean esto también, que nos lleva también a nuestro Adón Yeshua. Exactamente, pero automáticamente ellos hicieron esto, y en el versículo 16 nos dice, ya cuando termina esto, que la calma llegó a la barca y pudieron seguir navegando, y temieron aquellos hombres a Yud-Heh-Vah-Heh con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Yud-Heh-Vah-Heh e hicieron votos. Recordemos, todavía no llegamos a la porción de los votos en este caso, pero si ven la del año pasado, vemos que nuestros votos, o lo estuvimos viendo en los juramentos, en no utilizar el nombre de nuestro Elohim en vano. Cuando nosotros decimos algo de nuestra boca, nos demanda que hagamos algo. O lo cumplamos, o no digamos nada. Yeshua mismo nos enseña que nuestro sí sea un sí y que nuestro no sea un no. Ellos hicieron votos, hicieron sacrificios, y ofrecieron sacrificios al Eterno. Automáticamente, cuando ellos creyeron, cuando vieron todas estas grandes señales del Creador, creyeron en Él, en ese Dios, en ese Elohim, creador del cielo y de la tierra, que le dijo Jonás. En Él creyeron y ofrecieron sacrificios. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Cuando nosotros venimos a nuestro Adón Yeshua y reconocemos a nuestro Adón Yeshua, después tenemos que ofrecer de gratitud, dar gracias y hacer votos, comprometernos. Porque de nada sirve decir, yo confieso a Yeshua como mi Salvador y listo, ya el Espíritu me va a manejar, yo ya soy un títere, ya no tengo que hacer nada. No, porque eso es lo que creen todas estas doctrinas que se levantan a enseñar sobre que estamos en el tiempo de la gracia. La gracia estuvo desde un principio. La gracia vimos que actuó en Noé, que actuó en Abraham, en Isaac, en Jacob. Siempre hubo gracia.
Es Tuvo más, misericordia el Eterno. estos marineros hallaron gracia ante el Creador. Y fueron salvos. Y porque fueron salvos, después obedecieron, hicieron voto y obraron según sus votos. Porque de aquí no se sabe nada más de los marineros. Pero ellos ofrecieron sacrificios y hicieron votos, hicieron ese compromiso de palabra, de cumplir los mandamientos y las ordenanzas. Ahora vemos que estos marineros nos está representando también a nosotros, porque antes no éramos pueblo, ahora somos pueblo, somos injertados por medio de haber creído en la voz de aquel que fue enviado. Recordemos que Jonás fue enviado y no fue enviado a ellos, había sido enviado a Nínive, pero el Eterno permitió que pasara porque hiciera todo este recorrido para que otros también fueran salvos, para Él mostrar su poder y que otros también fueran salvos, porque todas estas cosas, todas estas maravillas fueron de bendición para ellos. Amén. Y además forjando el carácter de Jonás mismo. Porque Jonás lo primero que hizo fue pegarle media vuelta y darle la espalda a la instrucción del Eterno. Amén. Hermanos, hoy en día, ¿cuántos hacen eso? Oh. ¿Y a cuántos pone a prueba el Creador? Y sin embargo siguen sin entender que ellos tienen que voltear, tienen que dar vuelta, tienen que tomar el rumbo que el Creador le está mostrando. ¿Cuál es el rumbo del Creador? Es su palabra, es su instrucción. ¿Cuántos se levantan a negar la Torá? Bien, ahora vamos a ver con respecto al nombre de a dónde fue enviado Jonás. Él es enviado a Nínive. Nínive, vamos a ver que en latín se pronuncia Nínive, en griego Nínive, en hebreo es Nínive, en arameo es Nuná, que significa pescado. Esto puede haber significado simplemente lugar de peces, o puede haber sido indicado una diosa asociada con los peces o el tigris, posiblemente originalmente de origen de idioma hurrita. Bueno, es algo que no se sabe con exactitud, pero sabemos que en arameo es Nuná, que significa pescado, o puede significar lugar de peces. Entonces, ¿a dónde fue enviado Jonás? Esta paloma, ¿no es cierto? Porque se llamaba paloma, y que representa el Espíritu Santo, es enviado a un lugar de peces, que representan los peces en la Escritura. En la Escritura los peces representan las personas. Y esto lo sabemos porque nuestro Adón Yeshua le menciona a Pedro y los invita a Pedro y bueno, a sus discípulos a que vayan a pescar, que le dice, estoy parafraseando pero no recuerdo muy bien el versículo, si me lo podés buscar, que vayan a ser pescadores de hombres. Recordemos que Pedro, Kefas, era pescador. Entonces, notemos esta similitud o esta conexión que tiene, ¿no es cierto?, de ser enviado a un lugar de peces. Amén. En Mateo 4, 18 al 20 dice: andando Yeshua junto al mar de Galilea, vio a dos hombres, Simeón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban redes en el mar, porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Vemos que vuelve otra vez a hacer apunte profético. Nuestro Adón Yeshua también hizo lo mismo, mandó a sus apóstoles a ser pescadores de hombres. Era la misión que tenía. Es más, después cuando nuestro Adón Yeshua selecciona a 72 y los manda a las naciones, los manda a ser discípulos, los manda también a pescar hombres, a que la palabra sea llevada a todos los rincones,
que todos conozcan de nuestro don Yeshua el mensaje de salvación, el mensaje de misericordia del Creador. Entonces vemos cómo todo esto tiene relación con Jonás. Si nosotros nos ponemos a analizar un poquito mejor los versículos, a escudriñar, a buscar raíces, automáticamente nosotros lo leíamos porque, a ver, este estudio se dio a raíz de que muchas doctrinas se levantaron a decir que Jonás no había muerto en el vientre del pez que vivió durante esos días. Ya lo enseñamos en el video anterior, que Jonás murió y fue resucitado, fue levantado nuevamente en la orilla, en la playa, para seguir la obra que se le había encomendado. ¿Cuántos hoy en día hacen eso? ¿Cuántos se levantan haciendo falsas doctrinas, dudando de la palabra del Creador? Justamente es para eso. Estas nuevas doctrinas que se están levantando es para que comencemos a desestimar la palabra de Yeshua, para hacer mentiroso a Yeshua, para hacer mentiroso lo que es el Nuevo Testamento, para desestimarlo, para que no encontremos concordancia con el Antiguo Testamento cuando vemos toda la similitud y toda la concordancia que hay. Y así como este estudio que estamos haciendo, vamos a hacer más estudios así, porque se están levantando para decir justamente esto, para decir que el Nuevo Testamento contradice el Antiguo Testamento. Amén. Y entonces acá vemos que no. Claro, entonces cuando empezamos a estudiar el por qué nombró esto nuestro don Yeshua, y vamos a la fuente, vamos a la raíz, vamos a estudiar Jonás, vamos a ver qué es lo que pasó con Jonás. Cada vez que avanzábamos en los versículos, todo se iba interconectando, todo nos lleva al Brit Hadashah, todo nos lleva a las cosas que hizo nuestro don Yeshua, que fue encomendado Pedro, casualidad, fue en la misma ciudad. Pedro vio las visiones de este lienzo descendiendo con todos los animales, dándole a entender que él tenía que ir y entrar en la casa de Cornelio, a quien él consideraba impuro. Era un gentil romano que, es más, en cierto momento sentían recelo por ellos, porque el pueblo judío estaba siendo oprimido por este imperio romano. Entonces, obviamente, por algo el Eterno les muestra, y casualidad, también Jonás también fue a Jope, previo a predicar en Nínive, a llevar, a pregonar a Nínive. Amén. Ahora vamos a ver algo importante, y que el Eterno, ¿para qué envía a Jonás, no es cierto? ¿Cuál era el propósito? ¿De decirles van a ser destruidos y ya? ¿O el propósito era de que se arrepintieran? Vemos que el propósito del Eterno siempre fue que se arrepintieran, y de hecho lo vemos. Si ustedes leen el capítulo 3 y el capítulo 4, vemos la misericordia del Eterno. Vemos en el capítulo 3 donde ellos se arrepienten, escuchan a Jonás y ellos se arrepienten. Vemos que al arrepentirse, ellos claman al Eterno, y miren lo que nos dice. Nos dice que hicieron ayuno, no solamente ellos, el rey proclamó un ayuno. No sé si querés leerlo. ¿Querés que le lea el capítulo completo? Es cortito, no hay problema. Solamente esa parte del ayuno, ¿puede ser? Bien. Creo el 5. Ajá, sí, del 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Elohim y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos, y se cubrió de cilicio, y se sentó en cenizas, e hizo proclamar y anunciar a Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna,
no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicios hombres y animales y clamen a Elohim fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si volverá y arrepentirá Elohim y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Entonces vemos cómo la gente, primero vemos cómo los hombres de Nínive creyeron, y no creyeron en Jonás, creyeron en la palabra que Jonás predicaba, porque dijo, creyeron a Elohim, creyeron a Yud-Heh-Vad-Hei y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Amén. Ahora el mensaje que queremos dar acá es que no hagamos lo de Jonás, que no esperemos lo de Jonás, porque miren, y que nosotros, creo que la mayoría de los que estamos acá, hemos pensado así y esperamos así, estamos atentos por las señales de los últimos tiempos, cuando vemos que sucede algo malo, hasta algunos decimos, ¿cuándo va a llegar el momento del fin? ¿Cuándo va a llegar? ¿Hasta cuándo? Y le pedimos al Señor que llegue ese momento. Pero no, amados, miren lo que nos dice, lo que hizo Jonás. Pero esto desagradó a Jonás y lo enojó en gran manera y oró a Yud-Heh-Vad-Hei diciendo, oh Yud-Heh-Vad-Hei, ¿no era esto lo que decía yo estando aún en mi tierra? Por eso huí a Tarsis, porque sabía que tú eres clemente y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. El Eterno no quiere ver la destrucción, el Eterno no quiere, por más que haya Él enviado, ¿no es cierto?, o dado lo que son estas visiones o estas revelaciones a Juan, él no quiere que suceda esto del Apocalipsis. Él para eso, estamos en este tiempo de donde está el Espíritu Santo, donde tenemos el Espíritu Santo y que somos enviados como Jonás. Aquellos que tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu de Santidad, que significa guardar los mandamientos y la fe en Yeshua, tenemos que predicar, pero para que la gente se arrepienta. No estén pensando que el Eterno quiere ver destrucción. Cuando vemos alguna tempestad o algo que está sucediendo, algún juicio, decimos, sí, son los juicios del Eterno, sí, ya se está acercando el tiempo del fin. No, amados, lo que tenemos que hacer es clamar y orar al Eterno para que esto no suceda. Clamar para que no suceda, más allá de que el Eterno ya lo tenga todo ordenado, proclamado, así como Él ya tenía destrucción para Nínive. Él le mandó a Jonás y le dijo que Nínive iba a ser destruida, pero ¿la destruyó? No la destruyó, porque ¿qué es lo que sucedió? Lo mandó a Jonás y ellos se arrepintieron. Lo que el Eterno está buscando es que su pueblo se arrepienta. El Eterno no quiere ver sufrir a nadie. ¿Cómo vamos a pensar que es un Dios, un Elohim, que quiere ver la destrucción del mundo, la destrucción de su creación? Él no quiere ver eso. Él lo que quiere es que nosotros obedezcamos. De hecho, vemos a Juan llorar porque no había nadie en aquel momento, en ese tiempo. Él le muestra una visión a futuro. No había nadie clamando y orando. Estamos clamando y orando para que la gente se arrepienta. ¿Realmente lo estamos haciendo? Estamos predicando, salimos a predicar para que la gente se arrepienta. Yo ahora leía Nehemías y me dio risa, dije, ¿cómo que Nehemías le tiró los pelos para que obedezcan? Y al final, Nehemías, si ustedes leen el libro, al final en la oración, ven en la última oración, en las últimas oraciones, en la parte final de lo que es el libro, menciona de que
sí le había tirado los pelos a aquellos que no querían obedecer, porque no querían guardar Shabbat, porque estaban afuera de las puertas transgrediendo Shabbat, haciendo mercancía, o sea, vendiendo en pleno Shabbat, siendo que estaban viendo todas las cosas que se estaban haciendo, cómo ellos habían vuelto, se habían levantado las murallas y aún así ellos no estaban guardando Shabbat. Aún así no querían obedecer, se seguían casando y dándose en matrimonio con extranjeras cuando el mismo Nehemías les dice, ¿no recuerdan que fue eso lo que lo hizo caer a Salomón? Y dice que les tiró los pelos. Así tenemos que hacer, salgamos y démosle un tirón de pelo a claro, que pero no quieren obedecer. Recordemos esto, como vos decís bien, Ivana, no hagamos lo de Jonás, no hagamos de... Nosotros sabemos que el Eterno es misericordioso, sabemos que el Eterno perdona, sabemos que el Eterno transforma. Él ha tenido hasta misericordia de nosotros mismos, nos ha sacado de lugares inimaginables. Hay personas que tienen testimonios donde han pasado cosas tremendas, sin embargo el Eterno tiene misericordia por estas almas y ellos se transforman. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, orar para la transformación de las personas, que más almas se ganen para el Señor, que más almas se ganen para salvación, no estar esperando el juicio. Recordemos, acá Jonás enojado, en vez de orar por esa gran nación que se iba a salvar, no, reprochó contra el Eterno, porque dijo, no vas a hacer nada de lo que dijiste al final, porque veo que ellos se están arrepintiendo, entonces no va a pasar eso. Es más, hasta él se atreve, hasta Jonás mismo se atreve, después de haber pasado lo que nosotros ya habíamos visto, de que lo habían lanzado al mar, de que lo habían tragado un pez, de que lo había escupido en la playa, desde que tuvo que pregonar durante 3 días, porque la ciudad era tan grande que tenía 3 días de camino, y proclamaba la destrucción de Nínive a los 40 días, y se la estaba proclamando a un enemigo público de Israel. Y este enemigo público, ¿qué hizo? Creyó en las palabras de Elohim, no en las palabras de Jonás. Jonás fue el instrumento, pero las palabras que decía Jonás era lo instruido por el Eterno. Creyó en el Eterno, se arrepintieron. Sin embargo, Jonás mismo ora y dice, ahora pues, Yud-Het-Vav-Hei, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Hasta ese punto llegó Jonás, su arrogancia, no darse cuenta de la salvación de cuántas almas que él había logrado ganar con eso que hizo de caminar y pregonar. Él tenía que estar agradecido y orando que más almas se salven. Es eso lo que nosotros tenemos que hacer. No todo, ser como Jonás. ¿Todo por qué? Por el odio al enemigo. Y era más que nada por eso que Jonás se enojó con el Eterno, porque no lo iba a destruir, no iba a destruir a su enemigo. Él quería ver eso, quería ver destrucción de aquellos malos, aquellos malvados, aquellos enemigos. ¿Cuántos queremos eso? ¿Cuánto estamos esperando eso? Que ya sea el fin, ya queremos ver la destrucción de aquellos desobedientes que no quieren hacer caso. Ya quiero verte parado frente al Eterno, vos que no querés guardar Torah. No, en lugar de hacer eso, clamemos, oremos por ese hermano para que se arrepienta. Porque miren lo que luego el Eterno hace con Jonás, le hace crecer un árbol que le da sombra, luego hace que durante la noche nazca un gusano y se pudra y se muera ese árbol. Jonás se preocupa por ese árbol y se enoja y le dice, haces bien en enojarte, le dice, por un árbol que ni siquiera tú hiciste crecer. Te preocupas más por un árbol y no me voy a preocupar yo, mire, le dice, y no me compadeceré yo de Nínive,
esta gran metrópolis donde hay más de 120.000 personas que no saben distinguir entre su mano derecha y su izquierda, además muchos animales, o sea, había de todo ahí. ¿Iba a destruirla? Si ellos no conocían del Eterno. Nosotros queremos ya ver el fin, ya si hay personas que ni siquiera conocen del Eterno, ni siquiera saben cómo se debe guardar Shabbat, ni siquiera saben que ya no deben comer, que deben comer limpio, que no deben comer cosas impuras, ni siquiera saben que ni distinguen de su izquierda ni su derecha, y los va a destruir. Por supuesto que no, el Eterno le está mostrando a Jonás que él no quiere ver la destrucción. Entonces, oremos para que no venga la destrucción. Oremos para que nosotros siempre hemos dicho y hemos pensado, no, son los juicios del Eterno. Bien, está bien porque son los juicios. No, oremos para que no suceda. De hecho, lo hemos visto a Moisés enfrentarse al Eterno para que no destruya a su pueblo. En varias ocasiones el Eterno se enojó con el pueblo de Israel y gracias a la intercesión de Moisés no sucedió eso. Otra cosa también, sí, es como vos decís, pero en el versículo 5 nos dice, antes de todo eso que vos nos mostraste de la misericordia del Eterno, dice, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. Lo que estamos haciendo todos, hizo allí una enramada. Recordemos lo que veíamos anteriormente en las porciones, en los estudios. Siempre cuando es del oriente, cuando viene algo del oriente, son juicios. Entonces, ¿qué hizo Jonás? Salió para ser el primero en ver los juicios, para ver venir los juicios contra Nínive. Se fue a ese lugar especialmente para mirar cómo el Eterno hacía su juicio. Más allá de que el Eterno no lo haría, él igual tenía la esperanza de que sucediera. Él quería ver, él quería por su propio ego, por su propia arrogancia. Él prefería estar muerto antes de pasar la vergüenza de que el mensaje que él dijo fue transformar a toda una ciudad no pequeña ni menor, que te llevaba 3 días para recorrerla. Una gran ciudad, con animales, con personas, todos se salvaron. Así estamos como Jonás nosotros. Nosotros estamos yendo hacia el oriente a sentarnos ahí en primera fila a esperar a ver los juicios. Ya que caigan juicios sobre esos incrédulos, sobre los que no quieren guardar Shabbat, sobre los que no... ¿Cuánto hemos dicho ya que caiga ese meteorito? ¿O no hemos dicho eso? Y qué grave esto, hermano, porque el Eterno nos está viendo y Él no nos manda eso. Él envía a Jonás, que representa el espíritu de santidad, a que se arrepientan, porque Él lo que quiere, el Eterno lo que quiere es que se arrepienta y que todo el mundo se arrepienta, porque el mensaje es para todo el mundo, no es solamente para nosotros, y que nosotros seamos un pueblo apartadito y ahí listo, nosotros estamos guardando Shabbat, el resto, bueno, no importa, ya se pierde. No, sí importa, al Eterno sí le importa. Y le importa que nosotros hagamos algo, que clamemos, que no suceda la visión de Juan, que nadie estaba clamando. Nosotros tenemos que cambiar nuestra mentalidad, darnos cuenta que el alma que se gana para el reino es más valioso que las que se pierden. Ya nuestro don Yeshua dijo, cuando nos explica sobre las 100 ovejas, sobre las 99 ovejas y la una que se aparta del rebaño y él va y la busca. Ese alma tiene un valor, y todas las almas. Nosotros vemos, lamentablemente, nos da mucha pena ver cómo se transforma esta red social por la cual nosotros la utilizamos para llevar el mensaje, cómo la transforman en solamente
una demostración de sabiduría. ¿Quién es más sabio que quién? Vos no tenés la verdad, él sí tiene la verdad. Las doctrinas, cada una peleándose quién es la verdadera. Y las personas, así como las mismas iglesias se discuten quién tiene la verdad absoluta, quién es mejor que cuál, las personas hacen exactamente lo mismo en las redes sociales, de forma individual. Y en vez de llevar el mensaje, en vez de orar por los hermanos, en vez de preocuparnos por esas almas que se están perdiendo, de llevar el mensaje del Evangelio, el mensaje de paz, de salvación de nuestro don Yeshua a las naciones, no discutiendo, oh no, porque vos sos judaizante, no, vos cumplís esto, cumplís lo otro, no, vos tenés que ser así o asá. Vos no tenés razón, las leyes no están para que las cumplas, porque estamos bajo la gracia. Todas esas doctrinas, vemos a cuántos hermanos discutiendo banalmente, haciéndolo de Jonás. A cuántos escuchamos que ni bien se enojan, se ofenden o no le aceptan el mensaje que ellos tienen, o su versión de su interpretación, se enojan y ya empiezan a blasfemar contra el hermano, esperando que les caiga juicio. No, hermanos, tenemos que darnos cuenta que eso no lleva a ninguna edificación, no nos lleva a crecer en espíritu. Ya el libro de Hebreos nos enseña que no tenemos que discutir por esas cosas, dejar de discutir por si el bautismo, por si la circuncisión, por si esto, si lo otro. Está escrito, el Ruach va a trabajar en cada uno a distinta velocidad, a distinta manera, y va a ir despertando. Nosotros tenemos que ayudar a que despierten, llevar el mensaje. Después quien despierta es el poder del Ruach. Avanzar. Lo que tenemos que hacer es avanzar, avanzar en la prédica, avanzar en esos 3 días. Miren, lo que hizo Jonás, recorrió en 3 días, estamos pasando esos 3 días. Recordemos que para el Eterno no cuenta los días igual que nosotros. Un día es como 1000 años y 1000 años como un día, y estamos pasando esos 3 días. Tenemos que en esos 3 días seguir recorriendo y predicando, seguir levantándonos, llevando el mensaje de salvación para todos, porque no es solamente para nosotros. El Eterno está esperando que todos se arrepientan. Él no se va a gloriar y satisfacer de que solo se salven unos pocos y que el resto padezca. Por supuesto que no le complace eso. Él quiere, y la intención del Eterno es que todos se arrepientan. Así que salgamos a predicar y hagamos como Moisés, clamemos al Eterno, porque Moisés le clamó al Eterno para que no destruyera su pueblo. Amén. Amén. Con esto sería el fin de esta enseñanza del libro de Jonás. Amén. Amén. Muchas gracias. Espero que toda palabra, todo mensaje que llegue a sus corazones, que edifique, que sea de provecho. Si en alguna cosa nos hemos equivocado, seguramente porque somos humanos y entendemos que por ahí podemos errar, podemos fallar, nos pueden hacer saber. Ustedes saben, ya tienen la mayoría de nuestros contactos, nos mandan un mensajito por privado, nos mandan un mensajito, lo leemos, respondemos. Estamos siempre atentos para servir, y cambiemos esa forma de pensar, hermanos. Clamemos al Eterno por misericordia, clamemos al Eterno porque más vidas sean transformadas, clamemos al Eterno porque más cegueras sean quitadas las vendas, que menos cegueras haya en el mundo, que más personas vengan al Creador y sean salvas. Amén.
Amén. Amén. Y clamemos y oremos por los juicios que se están presentando, por los inocentes que sufren en todas las cosas que están pasando en todo el mundo, no solamente en las guerras, sino en los distintos desastres que vemos. Le llamamos desastres naturales, pero recordemos que la naturaleza la maneja el Eterno, así que clamemos por eso. Amén. Amén. Bien. Muchas gracias a todos los hermanitos que compartieron con nosotros, que escucharon estas enseñanzas, que nos dieron like, que están aquí abajo escuchando, atentos. Gracias a todos los hermanos por acompañarnos. Y bueno, mañana comenzaremos con la lectura de las Aliyot, de la porción 19, porción Teruma. Mañana vamos a dar comienzo. Hoy quedamos con el cierre de esta enseñanza y para mañana comenzar a estudiar la Torah nuevamente. Amén. Amén. Ahora nos vamos a despedir, acá ya está mi niña, con la bendición arónica para todos ustedes. Yevarejeja Adonai veishmereja, Yaer Adonai panaveleja, Bijuneka, Disa Adonai panaveleja, Beyashem leja, Shalom. Que Adonai te bendiga y te guarde. Que Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé misericordia. Alza Adonai sobre ti su rostro y te dé paz. Shalom. 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 Amén. Que el Eterno los bendiga, que tengan buen descanso, hermanos. Será hasta mañana. Amén. Bendiciones. Bendiciones. Laila Tov. Laila Tov, Shalom. Bendiciones a todos. Amén. קום 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 והתהלך בארץ, התהלך בארץ הקדושה. קום והתהלך בארץ